ahí. Sí, doctor. Buenas Buenas noches, noches. Están doctor. en pijama, supongo. Noches. Bueno, pues vamos a tratar de este tema de EPID, enfermedades intersticiales. Es un tema larguísimo, es un tema que cada vez se está renovando más. Es un tema que, ah, si uno lo quiere, digamos, estudiar, básicamente son 3 días, de, de un curso de 3 días, mañana y tarde. Entonces, lógicamente, en 45 minutos no vamos a poder hacer una revisión completa de lo que es las enfermedades intersticiales. Lo único que quiero decirles es, como habíamos manifestado desde un principio, es que las enfermedades pulmonares son enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Esto es una enfermedad crónica. Las enfermedades pulmonares son enfermedades obstructivas o restrictivas, y esto es una enfermedad restrictiva, ¿ya? Es una enfermedad de la vía aérea o del parénquima pulmonar. Esta es una enfermedad netamente del parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, en eso estamos. Lo más importante que yo quiero que, digamos, mandar el mensaje de esta noche, aunque sea un poco tarde, es que tener en cuenta toda la parte clínica. O sea, el diagnóstico, no me interesa los leucocitos, los macrófagos, ¿verdad? Me interesa que ustedes tengan un enfoque clínico y que piensen en esta enfermedad, ¿no? Piensen en este tipo de enfermedad. Y también lo diferencien de otras formas de enfermedades intersticiales, como son, por ejemplo, eh, la diseminación linfangítica metastásica de un cáncer también puede dar así compromiso el intersticio, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva a veces puede tener una forma de intersticial en los pulmones. Entonces, quiero que diferencien también con otras enfermedades. Y lo más sencillo, quiero que ustedes aprendan o vean cómo son las imágenes intersticiales radiográficas y sobre todo en la tomografía. Y vean que la importancia que tiene la tomografía en el diagnóstico, que ya a veces en los principios, los años 90, cuando estaba haciendo residencia, la única forma de llegar a un diagnóstico de una fibrosis pulmonar así, diagnóstico definitivo, es con una biopsia de pulmón. Y a veces con broncoscopía no se podía hacer, porque la muestra era muy pequeña, tenía que llevarla a la biopsia a cielo abierto. Ahora está demostrado que con solo la tomografía podemos decir qué tipo de enfermedad intersticial tenemos. Entonces, cuando ustedes hablen de enfermedad pulmonar intersticial, ya no se llama enfermedad intersticial pulmonar difusa, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial, piensen en un conglomerado de enfermedades, un conglomerado de diferentes tipos de enfermedades intersticiales. Entonces, ahora hablar de PIT es una muy genérico, es como decir fiebre, puede ser causada por diferentes causas. Entonces, eso es otra de las cosas que el término EPIT es un término amplio, amplísimo. Ustedes tienen que digregarlo, ¿no? Puede ser una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad intersticial debido por medicamentos, por drogas, ¿no? Enfermedad intersticial debido a ocupación, ocupacionales, asbestosis, silicosis, a enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. Entonces, son diferentes tipos de enfermedades intersticiales. Entonces, eso es lo único que yo quiero que aprendan ahora. La importancia de la clínica, la importancia de la placa, la tomografía y los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, es uno de los retos más difíciles. La gran mayoría de nuestros pacientes lamentablemente tienen la forma más severa de enfermedad intersticial, que es la fibrosis pulmonar idiopática, y su pronóstico de vida es solamente 5 años. Prácticamente nosotros vemos cómo desarrolla la enfermedad, avanza la enfermedad y fallece. Ni aún el trasplante pulmonar ha sido exitoso en los pacientes que hemos tenido en el hospital de Reviati. Entonces es todo un reto para nosotros porque prácticamente no podemos hacer muchas cosas. Existen dos nuevos medicamentos que sí son antifibróticos netos, pero lamentablemente no hay en el seguro. El resto de medicinas, los polvitos, las cucharaditas, los corticoides mismos no tienen nada que ver en esta enfermedad intersticial, ¿ya?
Entonces el pronóstico es malo, los medicamentos, solamente hay dos tipos de antifibróticos que a veces no están accesibles al bolsillo de los pacientes. Entonces eso es la realidad. Otra cosa importante que quiero que aprendas es la importancia de los pruebas funcionales en enfermedad intersticial, porque no solamente tenemos la espirometría para que se usa bastante en el asma, sino también tenemos que hacer test de la marcha, tenemos que hacer tipografía para ver cómo están los volúmenes pulmonares y un procedimiento importante que se llama el test de difusión de monóxido de carbono, porque eso nos va a hacer entender qué grado de pulmón está funcionando. Entonces, nada más, con eso es el resumen de todo lo que podemos hacer en la noche. Entonces vamos a desarrollar rápidamente, porque estoy seguro que ustedes están cansados, igual que yo. Hoy día ha sido un día para mí, un día de exposición, porque hemos estado en la mañana en radioprogramas y en la tarde en PBO hablando sobre el Día del Asma. ¿Alguien estuvo en PBO? Nadie. A ver, alguien, algún comentario de la tarde, aunque estaban en clase teórica, creo, ¿no? Ya están durmiendo. ¿Algún comentario en PBO? En PBO, hoy la tarde habló o sea, o sea, por teléfono una llamada de un señor de Chincha que tenía un broncoespasmo severo y no mejora, y solamente usa corticoides todo el tiempo. O sea, paciente con asma severa, asma de difícil diagnóstico, asma de difícil tratamiento. Y así, pero esos tipos de asmáticos severos son solamente 10% de la población. Pero ese tipo de asmático severo, justo cuando la mañana estaba haciéndose la, se cortó la comunicación, tenemos que ver, los asmáticos severos a veces se benefician de otras cosas como tratamiento biológico, que hay nuevos medicamentos para este tipo de asma severa, también el omalizumab, que es anti-inmunoglobulina E. Entonces hay que ver, y hay que buscar también en estos asmáticos severos alguna otra enfermedad concomitante, como puede ser la sinusitis, reflujo gastroesofágico, problemas cardíacos, renales, etcétera. Entonces, de todas maneras, es importante dedicarle un tiempo el asma, que es una enfermedad tan predominante, pero tiene alta prevalencia en nuestro medio. Bueno, entonces eso es un grupo de enfermedades pulmonares que provocan inflamación y fibrosis en el parénquima pulmonar. Inflamación lo provocan al inicio de la enfermedad. Por eso la importancia de esta enfermedad intersticial es el diagnóstico inicial, porque cuando está en etapa de fibrosis del parénquima pulmonar, es un pulmón duro, no es un pulmón que ya no se expande, es un pulmón totalmente restringido. Y una de las cosas importantes en cuanto a síntomas, así como en el asma, el síntoma más importante es la tos, en la enfermedad intersticial el síntoma más importante es la disnea. No se olviden, eso es importante, ¿ya? Pero lamentablemente en estos pacientes la disnea evoluciona progresivamente hacia una insuficiencia respiratoria terminal, en el sentido de que el paciente usa oxígeno domiciliario y cada vez se pone peor. Entonces, estas enfermedades más comunes son la fibrosis pulmonar idiopática, casi el tercio por los casos, neumonitis por hipersensibilidad, 15% de los casos. Esto es una cosa nueva. Hay pacientes que tienen contactos con palomas, aves, entonces hacen este tipo de neumonitis y hacen compromiso intersticial y mejoran con el tratamiento. No llegan a la etapa de fibrosis. Entonces es el único tipo de enfermedad intersticial que puede regresionar. El resto, lamentablemente, evoluciona, evoluciona. Y enfermedades de tejido conectivo, que hemos visto, las enfermedades autoinmunes, ¿no? 25% de los casos de la enfermedad intersticial. Entonces no se olviden este gran grupo de enfermedades, neumonitis por siempre averiguar neumonitis por sensibilidad, o una fibrosis pulmonar idiopática y la, eh, y la enfermedad del tejido conectivo. No se olviden que esto
hay otro grupo de enfermedad intersticial difusa, que es la enfermedad fibrosante progresiva. Es una, es una enfermedad rápidamente progresiva. ¿Ya? En 24 meses hay una declinación de la capacidad vital, ¿no? Empeoramiento de síntomas, extensión, compromiso intersticial extenso en la tomografía, empeoramiento de síntomas. Entonces, eso es la enfermedad fibrosante progresiva. Entonces, no se olviden, la más importante signo o síntoma que deben preguntar a todo paciente es el disnea. Esta disnea inicialmente es al esfuerzo, ¿no? Solo 30%, o sea, en tercera parte presentan tos, o sea, no esperen que este paciente tosiendo y le falte el aire. Solamente la disnea es la más. Por eso todo paciente con disnea tiene que hacerse las pruebas funcionales, tiene que hacer una tomografía para poder diagnosticar etapas tempranas de la enfermedad. La tomografía ha cumplido un papel importante en enfermedades intersticiales, 91% de sensibilidad y 71% de especificidad, ¿no? Y tiene un diagnóstico ya preciso de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es la característica más importante en la tomografía? Son las imágenes en panal-diabetes. Cuando vemos panalización y sobre todo en las bases pulmonares, ya está casi definido la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces no se olviden, tenemos que evaluar la evaluación fisiológica funcional, ¿no? Una disminución del 5% de la capacidad vital forzada en un periodo de 12 meses está asociada a 2 veces el incremento de la mortalidad. O sea, la importancia que tiene la espirometría, las pruebas funcionales en pacientes con EPID, no solamente es para el diagnóstico, sino para el seguimiento y para el pronóstico. O sea, vean la importancia que tiene la espirometría. Entonces, imágenes no las vamos a ver porque ya están a esas alturas del programa. Pero lo único que quiero manifestarle que esta neumonía intersticial usual son los patrones histológicos, UIP en inglés. Neumonía intersticial usual son los patrones histológicos, que son imágenes generalmente en panal de abejas. Y esto se presenta en la fibrosis pulmonar idiopática, en casos de asbestosis y algunas enfermedades de tejido conectivo como son la artritis reumatoide y esclerodermia. Es el peor pronóstico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. El promedio de vida es aproximadamente 3 a 4 años desde el diagnóstico, ¿no? La gran mayoría de nuestros pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, al tercer o cuarto, con ajuste llegan al quinto año. El quinto año ya fallecen por insuficiencia respiratoria. Es un tema triste porque existen formas de fibrosis pulmonar idiopática familiar, y entonces ahí vienen todos los problemas. Porque los que fallecen los hermanos mayores o los padres y los hijos saben cómo va a evolucionar, saben cuál va a ser su pronóstico, hace más dramático el tema. Pero hay que tener fe que hay nuevas cosas, nuevos tratamientos para la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, y eso no es precisamente los polvitos o las cucharaditas o los antibióticos, tampoco inhaladores, ¿ah? Porque esta enfermedad es una enfermedad diferente, no es asma, no es broncoespasmo, no es enfermedad obstructiva, es una enfermedad restrictiva. Hay formas anatomopatológicas que se llaman neumonía intersticial no específica, ¿ya? En los que la característica es imágenes en vidrio esmerilado. Se presentan básicamente en enfermedades del tejido conectivo como esclerodermia, artritis reumatoide y también en la enfermedad intersticial inducido por drogas, ¿no? Yo he visto un paciente con bleomicina que usamos a veces para hacer la pleurodesis, hacer este tipo de enfermedad inducida por drogas. Hay una forma de neumonía organizada, ¿no? Que generalmente se presenta en las neumonías criptogénicas, enfermedades criptogénicas, en las cuales hay imágenes, una combinación, una migración de las imágenes, ¿no? Neumonía organizada criptogénica, es de mejor, buen pronóstico, ¿no? Responde con inmunomoduladores, ¿no? ¿No? También con corticoides. La imagen de daño alveolar difuso, esas son características que hay una fase exudativa, ¿no?
Entonces se presenta básicamente el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Y exacerbaciones de una, o sea, yo les había dicho de que en neumología hay bastantes pacientes crónicos. Asma, que es una enfermedad crónica, se hospitaliza por crisis. Y el PIT se hospitaliza por exacerbación de la enfermedad intersticial. ¿Y cómo se exacerba? Se pone más blanco el pulmón por enfermedad, daño alveolar difuso. ¿Ya? Pero puede retroceder y regresar a su forma ya de compromiso casi habitual que tenía el paciente. Este es el gran grupo de enfermedades que nos da mayor satisfacción la neumonitis por hipersensibilidad, que es de buen pronóstico, ¿no? Que no provoca fibrosis, no fibrótica, ¿no? Y se mejora sin secuelas importantes, ¿ya? Entonces la neumonía intersticial y la neumonitis por hipersensibilidad es una cosa que debemos diagnosticarla para bien, y eso lo diagnosticamos en la historia clínica solamente. Por eso es importante enfatizar eso. Tenemos que ver la edad y el sexo, ¿no? Si es de 20 a 40 años, generalmente la sarcoidosis, citocitosis. Mayores de 50 ya pensar en fibrosis pulmonar idiopática. En mujeres, pensar en el linfangio miomatosis, la enfermedad de tejido conectivo. Hay que pensar en qué antecedentes familiares ha tenido, como la microlitiasis alveolar, la neurofibromatosis. Y si el paciente tiene historia de tabaquismo, pensar en una bronquiolitis respiratoria. Hay que ver la historia ocupacional y laboral que da diagnóstico de neumoconiosis y uso de fármacos como la miodadrona y la radioterapia que pueden provocar este tipo de enfermedades. Y ver qué enfermedades sistémicas tiene el paciente, también es importante. Entonces es característica por disnea de esfuerzo, tos seca, cianosis al ejercicio, taquimia, ruidos y crujidos, que son generalmente las manifestaciones de la banalización basal. Hay hipografismo digital. El paciente puede tener hemoptisis leve, melanoctisis, o sea, un- una flema media oscura y dolor torácico. El dolor torácico en un paciente con enfermedad intersticial generalmente se debe a un neumotórax. Cuando el neumotórax, aunque sea muy pequeño, se debe drenar, porque el pulmón está comprometido. Entonces, si a eso le agregamos un poquito de neumotórax, el paciente tiene mayor disnea. Entonces vemos el hipocratismo digital, que es una característica de este paciente. También lo vemos en pacientes con neoplasia pulmonar, porque es como un síntoma paraneoplásico. Crepitantes gruesos basales y la cianosis distal. No se olviden de que el organismo es un organismo completo, o sea, cuando vemos el pulmón, no solamente vamos a ver el pulmón, sino también si hay algún problema en la piel, ¿no? Si hay un problema en los ojos, escleritis, esclerodermia, si hay un problema musculoesquelético, miositis, artritis, si hay un problema renal, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, si hay una afección digestiva, hepatoesplenomegalia, diarrea crónica, disfagia, si hay una afectación cardíaca, como una sarcoidosis, una afectación endocrina, como diabetes insípida producida por sarcoidosis. Entonces, la evaluación de un paciente con enfermedad intersticial es una evaluación integral, o sea, de todo el sistema, porque nos puede llevar al diagnóstico. Entonces, tenemos que la exploración funcional es elemento básico para establecer el diagnóstico. Orienta el pronóstico, controla la evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener algún compromiso de función respiratoria como primera manifestación. Entonces, miren cómo es la importancia que tengamos que hacer este tipo de procedimientos. ¿Y qué tipo de procedimientos? Tenemos la espirometría forzada. Hay un patrón restrictivo que significa que la capacidad vital está disminuido. Siempre en algunos casos puede cursar con patrón obstructivo, pero lo restrictivo es lo más importante. En la plenismografía, que es un procedimiento que uno entra a una cabina y sopla, antes lo teníamos, pero se ha malogrado en el hospital.
Sirve para ver la capacidad pulmonar total, diferentes volúmenes pulmonares, ambos están disminuidos. Una prueba importantísima que tenemos es el test de difusión de monóxido de carbono, que está disminuido. Y esto nos da un pronóstico y también nos orienta a la terapia, sobre todo de oxígeno. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una disminución del test de difusión que llega, normalmente debe ser 90, 100%, porque tiene 80, 70, 65, así, ya tiene una línea de esfuerzo. Solamente decirle que no haga mucho esfuerzo físico y todo eso. Después tienes, evoluciona a una eh, test de difusión del 50%, ya el paciente necesita oxígeno condicional. Pero cuando llega al 35% del test de difusión, ya el paciente tiene oxígeno permanente. Es lo que se llama oxígeno dependiente. En el AGA no, tenemos que hacer el gradient alveolar, lógicamente, y la prueba de esfuerzo, como la hipoxemia y saturación, es decir, el test de la caminata, ¿ya? Test de caminata de 6 minutos. Entonces, todo paciente con EPI tiene que hacer una espirometría forzada, una pletismografía, test de difusión, un análisis de gases en sangre y una test de la marcha a los 6 minutos. Miren, estos no se olviden: espirometría, pletismografía, test de difusión y test de la marcha, ¿ya? Entonces, diferentes tipos de exámenes, los volúmenes pulmonares, por ejemplo, la capacidad pulmonar está disminuida porque el tórax es chiquitito. Es otra diferencia entre un problema obstructivo. El problema obstructivo, como el EPOC, el tórax es negro, grande. Y el tórax de un paciente con EPID es tórax chiquito, restringido, blanco, ¿ya? En una espirometría simple, que es la que van a hacer ustedes, la capacidad vital está disminuida, pero el BF1 también puede estar disminuido. Entonces ahí se hace la relación entre BF1 sobre capacidad vital y esto está normal o aumentada en fibrosis pulmonar. El test de difusión de monóxido de carbono lógicamente está disminuido cuando el gases en sangre del PaO2 está disminuido. Entonces no se olviden, a todo paciente es lo más sencillo que le podemos hacer. También asisten algunos exámenes de laboratorio como son eosinofilia, ¿no? Hipercalciuria, hipercalcemia, ¿no? Ya enfermedades, netamente para buscar enfermedades de tejido conectivo. Cuando tengo un paciente con EPID, lo primero que tiene que hacerse es ver si es una enfermedad idiopática de acuerdo a la edad, y si es mujer, hay que asociarla con una enfermedad del tejido conectivo, por eso que pedir algunas pruebas para hacer el diagnóstico, y lo otro es que el manejo debe ser multidisciplinario, ¿no? No solamente neumólogo, sino también reumatólogo, ¿ya? El anátomo patólogo, para que revise bien las láminas de las biopsias, ¿ya? Hay radiólogos que son expertos en enfermedades arteriales y una tomografía le pueden sacar el jugo a diferentes tipos de lesiones y pueden decir qué tipo de enfermedad intersticial existe, ¿ya? Y en un resumen, los autoanticuerpos en la enfermedad de tejido conectivo, ya ustedes lo saben o lo van cuando lo vean en reumatología. Y las placas simples de tórax, no se olviden, ya ustedes deben saber leer exactamente una placa, una tomografía. Y ya llegamos a las pruebas. La broncoscopía no solamente sirve para biopsia, sino también nos sirve para lavado bronquialveolar, para ver el tipo de células tiene el paciente en el estudio del lavado bronquialveolar, ¿no? Entonces, el lavado bronquialveolar nos sirve para enfermedades intersticiales, para diagnosticar proteinosis alveolar, histiocytosis X, eosinofilias pulmonares, sarcoidosis. En la fibrosis pulmonar idiopática existe neutrofilia, ¿ya? Y en la neumonía organizada critogénica linfocitosis. En las neumonías intersticiales descamativas, bronquiolitis respiratoria, hay las características macrófagos pigmentados. Entonces, ¿cómo es el lavado bronquialveolar? Uno entra al broncoscopio, se acuña en un segmento, en una área determinada y se inyecta, se pasa 90, 90 centímetros de cloruro de sodio y se lava. O sea, se va pasando de 20 en 20, de 20 en 20. Se echa y se lava, se echa y se lava.
Ese es el lavado bronquiolinar. Y el contenido se lleva a los estudios de células y también para determinar exactamente si el paciente predomina neutrófilos, linfocitos, si hay macrófagos, ¿no? Y esto nos va a orientar a un tipo de neumonía intersticial. Entonces, un cuadro bien importante, cómo es la inflamación. Estados inflamatorios iniciales pueden responder a inmunosupresores o terapia moduladora. Neumonía organizada criptogénica, ¿no? O las enfermedades autoinmunes que presentan neumonías organizadas. También ya en las enfermedades, ya de forma progresiva, ya pasa de inflamación a fibrosis, en neumonía intersticial no específica, ¿ya? O por drogas o por polvo, tiene esta característica de neumonía intersticial no específica, inflamación granulomatosa. Cuando está a etapa de fibrosis, ya no va a responder a terapia antiinflamatoria, sino más bien una terapia antifibrótica, que justamente son los dos medicamentos antifibróticos que tenemos, nintedanib y la pirfenidona. Entonces hay neumonía intersticial usual y la fibrosis pulmonar idiopática ya está en etapa de fibrosis. La más difícil, la más frecuente, la más que tiene peor pronóstico, justamente este tipo de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces no se olviden las alteraciones radiográficas, ¿no? Cuando se afectan los campos pulmonares inferiores, o sea, las lesiones son a las bases, generalmente es en la fibrosis pulmonar idiopática. Pero si es la parte alta de la fibrosis, o sea, la enfermedad intersticial, hay que pensar en silicosis, o sea, enfermedades ocupacionales. Puede haber adenopatías ciliares en la sarcoidosis, ¿no? Derrame y engrosamiento pleural en linfanger-leiomiomatosis, ¿no? Entonces, hay cosas, el linfanger-leiomiomatosis también se presenta neumotórax espontáneo en este tipo, esclerosis sistémica y dermatomiositis. Entonces, no se olviden, estas imágenes son en vidrio esmerilado, en inspiración y en expiración, ¿no? Este paciente con fibrosis pulmonar, hay una distorsión de la arquitectura importante, secto del rosario, sin imágenes reticulares gruesas, y también hay bronquiectasias, en bronquio, bronquiolectasias generalmente se llama, pero en realidad son bronquiectasias varicosas, características de la fibrosis pulmonar. Imagen de bronquiectasias, no se olviden, y estas bronquiectasias ya van a manifestarse, ¿no es cierto? Pueden provocar hemoptisis, pueden provocar tos, el puto mucoso. Mira este patrón Crazy Paving, es característico, ¿no? Son imágenes intersticiales gruesas. Mucho se vio esto en COVID y los pacientes fallecían con este tipo de lesión COVID. Lo más fácil es diagnosticar mire, imágenes de en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Y el panal de abejas que ven acá como celditas de la fibrosis pulmonar idiopática. Mira acá hay componente pleural, imágenes bronquiectasias de tracción, son características de la fibrosis pulmonar idiopáticas. Entonces ya estábamos hablando de equipo multidisciplinario, ¿no? Porque ahí se van a dar los diagnósticos, porque tenemos que escoger cuál es el primer diagnóstico, si se puede pues, hacer biopsia o no, si es una enfermedad potencial progresiva, cuál es el pronóstico. Entonces tenemos que ver todo esto con un equipo multidisciplinario. Lo más importante es la clínica, después los biopsias, lavado bronquialveolar, las características biológicas y autoinmunidad inmunitarias. Entonces, no se olviden, esto es importante. Y la tomografía de alta resolución de tórax. Todo esto nos va a ayudar, justo con la capacidad pulmonar, a hacer una evaluación de un equipo multidisciplinario.
que incluye a un reumatólogo, un radiólogo, el neumólogo. Entonces ya le está adelantando que hay un diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca, bronquiectasia, neumonías, y lo que le estaba diciendo, linfagitis carcinomatosa. O sea, la neoplasia viaja como si fuera una neumonía este, linfagítica, ¿no? Hemorragias pulmonares, incluso TBC miliar, hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico diferencial. Se complica con hipertensión pulmonar cuando hay enfermedad crónica, disnea crónica, insuficiencia cardíaca derecha, reflujo gastroesofágico, cáncer de pulmón. Es importante. Yo tenía un paciente con fibrosis pulmonar idiopática y con un tumor pulmonar. Incluso pudo ser operado, a pesar de que tenía buena capacidad pulmonar, pudo ser operado. También hay tromboembolia pulmonar y fallece generalmente por esto. Si no llegan a los 5 años, fallecen por tromboembolia pulmonar, cáncer de pulmón. Y siempre estos pacientes cursan con reflujo gastroesofágico, por eso omeprazol o esomeprazol es parte de su tratamiento. Se llega a un diagnóstico de enfermedad con la historia clínica, la evaluación con tomografía, placa de tórax, y se confirma con la tomografía, las pruebas serológicas, ¿no? Y la evaluación del equipo multidisciplinario con pulmonólogos y radiólogos. Terapia invasiva con broncoscopía, y lo que es nuevo ahorita que es la criobiopsia. La criobiopsia es un procedimiento en la cual se toma una mayor cantidad de tejido y menores complicaciones con sangrado. Entonces, la criobiopsia es una cosa importantísima, nueva, y que sí se hace en los servicios de neumología. Más adelante, si no tenemos, a pesar, no tenemos ningún diagnóstico, eh, una biopsia pulmonar en sala de operaciones, una videotoracoscopía y una biopsia quirúrgica. ¿Ya? Entonces, ya para el tratamiento, cuando fibrosis pulmonar idiopática, tenemos el nintedanib y pirfenidona, nada más, o sea, antifibróticos. Pero cuando el paciente tiene enfermedades autoinmunes, ya el micofenolato y la ciclofosfamida lo hacen mejorar al paciente. Estos dos tipos de fibrosis, enfermedad intersticial, son diferentes, siendo las enfermedades autoinmunes las que tienen mejor pronóstico. Y peor aún si es que lo encontramos inicial en etapa de inflamación, ¿no? Podemos dar rituximab, micofenolato, tocilizumab, entonces pueden mejorar, ¿ya? Pero más importante es el tratamiento de las complicaciones. Hay que hacer rehabilitación pulmonar, tratamiento de la hipertensión pulmonar. Ahora hay un tratamiento de hipertensión con un medicamento que se llama treprostinil inhalado. Cuando hay insuficiencia respiratoria hay que dar oxígeno. Y en estadios finales, otra alternativa terapéutica es el trasplante de pulmón. Lógicamente hay que manejar los síntomas más importantes como la tos y la disnea. La tos lo tratamos de diferentes formas porque tenemos que ver qué tipo de tos es. Entonces, a veces la tos es muy dañina para un paciente con EPIT, entonces tenemos que sedar la tos, usamos hasta codeína, hasta morfina, antialérgicos, también usamos un medicamento que se llama gabapentina. Entonces hay manejo de la tos exclusiva para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Esta rehabilitación es cada vez más relevante, pero tendría que ser un programa de educación y entrenamiento. ¿Ya? Entonces, manejando la hipertensión pulmonar también ha mejorado el pronóstico de la enfermedad intersticial, incrementando la caminata a los 6 minutos, ¿no? Entonces hay que tener este trepostrinil encalado, puede tener efectos colaterales como tos, cefalea, dolor de garganta, pero es una buena alternativa al tratamiento. La trasplante pulmonar últimamente tenía un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, pero lamentablemente falleció. Falleció en el postoperatorio y no falleció de complicación pulmonar. Hizo una hemorragia digestiva severa y falleció por compromiso, por el sangrado mismo, por hemorragia digestiva. Y lastimosamente estuvo en nuestro servicio y al principio estuvo
siendo tratado como si fuera una hemoptisis, y lógicamente no, no era hemoptisis, no, era una sangrado digestivo. Entonces, no se olviden, pero el trasplante pulmonar de todas maneras es una alternativa importante, ¿ya? Pero no debe ser realizada en pacientes que tienen otras comorbilidades, otras enfermedades, como enfermedades vasculares, cardiovasculares, diabéticos, difusión del lado derecho del corazón. La sobrevida tampoco no es tan alta, 5,2 años, ¿ya? Entonces, a veces no hay que tampoco darle mucha preponderancia al trasplante. Lo que sí podríamos conseguir la terapia antifibrótica o nintedanib o la pírfida, porque está demostrado que disminuyen la capacidad vital forzada al año, 44 o 57 de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Solamente en ellos podemos dar este tipo de antifibrótico, ¿ya? En algunos casos de enfermedad intersticial, la esclerodermia se puede mejorar con este tipo de antifibrótico. Nada más. Los pacientes que tienen enfermedad intersticial mejoran con tratamiento biológico, tocilizumab, rituximab y el micofenolato. Eso tenemos en el hospital. Hay terapia inmunomoduladora con ciclofosfamida y el micofenolato mejoran la capacidad pulmonar en escleroderma y enfermedad intersticial pulmonar. El oxígeno es un parte de la herramienta. El oxígeno es como medicamento esencial, igual como un inhalador y una pastilla. Reduce los síntomas y mejora la calidad de vida. O sea, no hay que tener miedo también. Usar oxígeno porque anda una nasal, ya uno no piensa que el paciente está en las últimas. No. Cuanto más temprano use oxígeno el paciente, mejor, porque disminuye la posibilidad de que tenga hipertensión pulmonar. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos tipos. La terapia de soporte es una cosa importante, debe recibir vacunación para el neumococo, COVID-19 e influenza. Una vez vacunamos a un paciente de neumococo y se complicó con la vacuna, no sé qué complicación hizo, pero el paciente con fibrosis pulmonar, al recibir la vacunación por neumococos, le empeoró. Lógicamente me echaron la culpa, pero estaba establecido que todo paciente tiene que tener su vacuna de neumococo, COVID-19 y de influenza. Esta influenza debe ser anual. La oxigenoterapia es una cosa importante. Ahora felizmente tenemos ese oxígeno condensador de oxígeno, el cual se puede utilizar utilizando energía eléctrica. Entonces no se olvide una terapia antitusígena. A veces usamos morfina y opioides en casos muy severos. Cuanto mayor es el compromiso intersticial, mayor es la tos del paciente. Y esto está muy, muy, muy chiquito ya para estas alturas del programa. Otro muy chiquito también para estas alturas del programa. Entonces terminamos viendo los patrones radiológicos, que es importante que ustedes sepan, que es miren esta imagen en panal de abejas, ¿ya? Hay esta imagen, interlobulares, engrosamiento interlobular, bandas parenquimales, bronquiectasias, el signo del anillo, líneas subpleurales. Entonces, todas son cosas que deben describir en un paciente con patrón radiológico de fibrosis pulmonar idiopática. Interesante esto. Otra cosa que debemos ver, mire cómo está el engrosamiento del septo interlobular. Engrosamiento del septo interlobular. Es engrosamiento del septo interlobular. Y miren estas imágenes, son imágenes tipo empedrado. Es lo mismo que vivimos en los pacientes con COVID. Los pacientes con COVID, esas imágenes radiológicas ya ya habían sido vistas por nosotros los neumólogos. Los neumólogos ya manejamos ese tipo de imágenes radiológicas. Pero lógicamente para la gran mayoría de médicos esto era una cosa iniciada, o sea, recién lo habían visto. Lo más gracioso en COVID es que todo el mundo era neumólogo.
Hasta los ginecólogos trataban COVID. Entonces se convirtió en tierra de nadie, un desorden total. Miren estas imágenes nodulares que también hay en las enfermedades intersticiales, imágenes puntitos, puntitos, imágenes lineales, reticulares, imagen, engrosamiento del centro interlocular, imágenes reticulares. Ya esto ya más conocido, la imagen en panal de abejas, que característica de la fibrosis pulmonar idiopática. Opacidades reticulares, patrón UIP, neumonía intersticial, compromiso crónico. Patrón UIP bien característica por imágenes en panalización. Esta panalización empieza en las bases y progresa. Cuanto mayor compromiso del tejido pulmonar, mayor disnea. Entonces, panalización, enfermedades opacidades reticulares, rayitas, vidrio deslustrado y distorsión de la arquitectura pulmonar. Distorsión de la arquitectura pulmonar. ¿Qué recomiendan las sociedades científicas, la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, Latinoamericana del Tórax? Uso de nintedanib o pirfenidona para la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, hay quienes no le dan mucho peso a esta pirfenidona, inclusive dicen que se oponen, pero no, esto ya está recomendado en las sociedades científicas. También se puede dar en algunos casos acetoprina y alta dosis de corticoides en pacientes con fibrosis pulmonar. No se recomienda, no se olviden, nada de corticoides en fibrosis pulmonar, ni tampoco acetoprina. La Sociedad Americana de Tórax ha implementado el uso de micofenolato en pacientes con esclerodermia y enfermedad intersticial. Y la Sociedad Europea de Cardiología recomienda treprostinil inhalado en la hipertensión pulmonar, asociada a enfermedad intersticial. O sea, si nosotros pacientes tenemos un paciente con enfermedad intersticial, tenemos que hacerle todos los estudios para descartar hipertensión pulmonar, básicamente un ecocardiograma. Y en algunos casos, si tiene hospitalizado, se le puede hacer un catéter hipocardíaco. Pero si tiene hipertensión pulmonar, el tratamiento con este treprostinil inhalado ha mejorado la capacidad pulmonar del paciente con fibrosis pulmonar. El pronóstico es malo, pues solamente 3 a 5 años, ¿no? Disminuye la capacidad forzada asociado con mayor disminución de la capacidad vital, o sea, si hay menor, mayor disnea, peor el pronóstico. Pirfenidona y nintedanib retardan la caída de capacidad vital, asociado a mejor expectativa de vida, 1 a 2,5 años más. Bueno, para los que ya están durmiendo, despiértense que vamos a ver las conclusiones. Enfermedad intersticial se presenta con disnea al ejercicio, pero esto en forma progresiva al cuarto o quinto año puede provocar una insuficiencia respiratoria severa que el paciente pues, necesita oxígeno domiciliario. La terapia inicial nintedanib o la pirfenidona en la fibrosis pulmonar idiopática y el micofenolato en pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Esto puede ser una buena pregunta de examen, esto de acá. Despierten a sus compañeros que esto vamos a preguntar, ¿no? Nintedanib o pirfenidona en fibrosis pulmonar idiopática. Micofenolato en pacientes con enfermedad del tejido conectivo. ¿Ya? Me hace recordar, porque a veces yo digo una cosa y al momento de hacer la pregunta salgo otra cosa. El trasplante es considerado por pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? El ejercicio de entrenamiento, o sea, la rehabilitación pulmonar, mejora el test de caminata y la calidad de vida. Las enfermedades intersticiales se encuentran en este momento en un punto álgido de investigación científica y desarrollo terapéutico. Se están investigando nuevas drogas para estas enfermedades, ¿no? Y los tratamientos están cambiando el histórico mal pronóstico de estas enfermedades. Nadie quería tener esta enfermedad, una enfermedad severa, seria, y lo peor de todo que no mejora con nada.
En los próximos años tendremos varias opciones de terapias solas o combinadas que contribuirán aún más en mejorar la calidad de vida, que es lo que nosotros queremos. Esto es una imagen de nuestro último paciente trasplantado al que le hicimos una... No, este es el anterior. El último falleció. Este es el anterior al último, o sea, el penúltimo que también falleció por un compromiso del sangrado bilateral. No pudimos mejorar al paciente. Bueno, eso es todo lo que teníamos que presentarle. No sé si hay alguna otra pregunta.